Andrea, y tú en el ejercicio del periodismo desde tu agencia, que, bueno, que tenías la necesidad de que todos los medios te cubrieran, pero todos los medios pidiéndote un diferenciador, porque al final, Algo de exclusividad. claro, algo de exclusividad. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista del periodista? Bueno, hay muchas maneras de decir lo mismo dándole vuelta. Mira, había algo de, te voy a contar una anécdota muy particular. Eh, Omar Vizquel se me quejaba mucho de que cuando lo ponía a hacer directos para televisión, todos le preguntaban exactamente, más o menos lo mismo, o exactamente lo mismo. Y él tenía que responder lo mismo y entonces él no se quería repetir, pero se tenía que repetir. Entonces hubo un momento en que Omar, en esa rueda de prensa, era de las primeras ruedas de prensa, las primeras ruedas de prensa de Omar fueron intensas, porque Omar era muy entusiasta, le gustaba mucho hablar y todo, pero llegaba un momento en que Omar le pasaba como a los niñitos, ¿no? Que se fastidiaba. Mm, No sé si era que le daba hambre, porque las ruedas de prensa solían ser cerca de mediodía y terminaban con un almuerzo, o si era que le daba calor, o no sé. Pero Omar se ponía intenso en cierto momento de la rueda de prensa. Y yo estaba ahí para hacer ese colchón entre el momento en que Omar se alteraba y el momento en que había que darle paso a otro periodista que tenía tanto derecho como el que había estado antes. claro. Entonces, en alguna ocasión, Omar me dijo, bueno, pero ¿por qué todos preguntan lo mismo? Yo no voy a contestar nomás. Entonces le dije, mira, Omar, ven acá. ¿Sabes qué estamos haciendo aquí? Trabajo. ¿Y sabes qué? Que tú estás cobrando por allá en tus dólares y yo estoy cobrando por aquí mis bolívares. Así que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que es? Vamos a trabajar. Esto es como si fuera un entrenamiento, chicos. Vámonos. Y Hay tuve que que cogerlo. ponerme, tuve que regañarlo. Tuve que regañarlo. A mí me pasaron unas cosas muy locas con Omar. A mí una vez Omar en una visita a una escuela, que por cierto era la escuela donde trabajaba su hermana, la hermana de Omar, Ujú. por allá por cerca de la Universidad Metropolitana. Omar le entró como una loquera porque los alumnos estaban como muy excitados con la presencia de Omar, estaban como desatados y querían hacerse una foto con él toda la escuela. Entonces él se sentó en el medio de una grada y empezaron los chamos a amontonarse alrededor de él y hubo un momento en que él se sintió como un poco sofocado. Y no solo se sintió un poco sofocado, sino que acuérdate que el personaje tenía que cuidar el brazalete, Claro. porque ese es que él vive. Entonces empezaron como a apurruñarlo. Mira, se paró y se fue a pie por esa montaña para abajo, él solo, Wow. pero furioso, se fue bravísimo. Y yo, que por cierto, ese día que me estaba asistiendo como ayudándome, era la hija de Cándido. Y la hija de Cándido andaba con unas sandalias, y entonces yo le digo, Verónica, corre, que no se te vaya. Que no se Y te Verónica escape. con unas sandalitas que se estaba cayendo. Entonces al final tuvimos que salir, montarnos en el carro y perseguirlo y conseguirlo en el camino hacia la casa de su mamá, que quedaba abajo en Terrato del Ávila, y llevarlo hasta la casa de la mamá. Pero es que ese hombre iba furioso, iba furioso. Ahora pasaron unas cosas muy locas con Omar. Y sin Andrea, embargo, con la Vinotinto, a ti te tocó la Vinotinto de Páez. me tocó la Vinotinto de Páez, me tocó todos los líderes, Martín Polar hasta Miguel Cabrera, me tocó Arango, que fue, digamos, el primer líder Martín Polar no de béisbol. Me tocó algo que no quiero olvidar nunca, que fue incorporar al Chico Carrasquel como líder Martín Wow. Polar. Wow. Y el chico era un tipo grandioso, era un señor fabuloso, pero el chico estaba muy enfermo ya y estaba en diálisis y a veces se descompensaba un poco y a veces era un poco difícil manejarlo.
como yo tenía un poco en esa época mi mamá también estaba en diálisis y, digamos, yo tenía como el training de manejar pacientes así, entonces de alguna manera yo no dejaba que se le acercaran mucho porque sabía cuáles eran los puntos débiles de él desde el punto de vista de salud, o sea, que si alguien tropezaba la silla de ruedas y lo golpeaba con su propia silla de ruedas, con los pedales que tiene abajo, se podía desangrar porque venía de una diálisis y estaba anticoagulado. O sea, tenía que cuidarlo además como paciente. Y eso nos acercó mucho, nos generó una bonita amistad. Me acuerdo que en una ocasión me llamó de madrugada su hermana, Emilia, y me dijo que estaba muy mal, que lo habían llevado de emergencia para la clínica y todo lo demás. Entonces, lo más temprano que pude, llamé para Polar para pedirle a la gente de Polar que ayudaran desde el punto de vista de pagar la clínica económicamente, porque el chico, independientemente de cualquier cosa, pues tenía una pensión del Seguro Social, tenía ciertos compromisos y en ese momento él no estaba para pagar el Hospital de Clínicas Caracas. Yeah. Entonces yo llamé a Polar y me dijeron, dile que no se preocupe por nada, que nosotros llamamos al hospital y nos hacemos cargo de eso. Entonces yo me fui para el Hospital de Clínicas Caracas a ver cómo estaba él. Entonces llego al cuarto y veo la puerta abierta. Me asusté un poco, pero cuando me asomo veo que hay gente en el cuarto. Entonces me asomo y lo veo que él está en la cama, pero que él está muerto de risa, echando chistes como siempre y todo lo demás. Y le digo, pero mi amor, ¿qué te pasó? Y me dice, mi amor, me devolvieron para tercera. No le tocaba anotar. No le tocaba anotar en esa ocasión. No, que el chico era un bromista de siempre. Sí, realmente. Siempre tenía muy buena salida. Había cosas muy interesantes en esto de no estar en un periódico. Ajá. Porque los periodistas de alto nivel, cuando saben que tú estás en un periódico, saben que todo lo que hablan contigo o lo que hacen contigo va a salir en el periódico. Pero cuando tú no estás en un periódico, sino que eres el que estás al lado de él, tienen otro nivel de comunicación contigo. Claro. Entonces, por ejemplo, esa era una de las cosas que a mí me acercaba muchísimo a Andrés Galarraga. A mí me tocó vivir con Andrés Galarraga toda la parte de su recuperación del cáncer. Y cuando empezamos a ir a las salas de atención a los niños con cáncer en los hospitales de Caracas. Y había una cosa que era la forma que teníamos Andrés y yo de comunicarnos. Nos comunicábamos, nos veíamos y sabíamos si en ese momento había que pararse o había que seguir. Porque Andrés de verdad que a veces él no podía con su emoción. Y había cosas que a mí me tocó vivir con él, por ejemplo, muy bonitas. Por ejemplo, en una ocasión llegamos a una habitación donde había un niño que le gustaba el béisbol y tal, y había una bebé que también tenía cáncer, una bebé pequeña, una bebé de un añito y medio, 2 años. Y esa bebé lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando entramos al cuarto, la niña lo que hacía era llorar. Y entramos con tapabocas y todo porque los niños estaban en quimio. Y la niña lloraba y lloraba y lloraba. Y Andrés la vio y le dijo, ¿qué te pasa, muñeca? Y se le quedó viendo con un tapaboca puesto. Se le quedó viendo, la agarró y la cargó. Y la niñita fue una cosa así automática. Se apagó el llanto y la niñita lo que hacía era reírse porque era tan chiquita que no le podían poner tapaboca a ella. Lo que hacía era reírse y se le recostó en el hombro hacia Andrés como para que Andrés la consintiera. Y fue una cosa como una identificación de papá, de Andrés con la niña, pero una ternura que a mí eso me desarmó, porque me pareció que fue un aspecto tan humano de Andrés. O sea, no estamos hablando de que él regaló dinero para una unidad de quimioterapia, ni de que, no, era que la gente sentía que alguien que estaba pasando por un proceso
similar al de ellos, de enfermedad, Sí. porque todavía ni siquiera le había crecido el pelo completo. En ese tiempo todavía estaba ahí medio pelón. Que era una persona que estaba pasando por ese mismo proceso, y hay una identificación tan fuerte de, 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 de la humanidad de Andrés con esos niños enfermos, que yo creo que fue una de las cosas más bonitas que a mí me tocó vivir. O sea, además me tocó como ser humano aprender muchas cosas y llenar un espacio importante que yo descubrí que no existía cuando yo empecé a trabajar digamos, por mi cuenta. Ujú. Y es que había un hueco que no se llenaba entre la fuente y el periodista. A mí me pasó y me di cuenta de la necesidad en una guardia en el Universal, una guardia de domingo en el Universal. A mí me tocaba cubrir el fútbol en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, pero me tocaba hacer un golf que estaba en el Country Club. Entonces, la idea lógica de recorrido era, me voy al Country Club con el carro del periódico, Ujú. cojo los resultados del golf y me sigo para el Estadio Olímpico. Y en el Estadio Olímpico, pues más o menos voy preparando la redacción de lo del golf mientras arranca el juego de fútbol. Y después, o llamo por teléfono y dicto la nota, o me voy al periódico y escribo las dos notas una detrás de otra y entrego. Pues me pasó que cuando llegué al Caracas Country Club, habían bajado la pizarra, no había quien me diera los resultados, y estaban todos los señores jugando dominó en calzoncillos dentro del locker de caballero. Y tuve que buscar a, un, a una persona que entrara al locker de caballeros y buscara al head pro, al profesional del club, le dijera que yo estaba allí del Universal, que venía a buscar los resultados. Y ese señor se tardó muchísimo rato en salir, porque estaba en calzoncillo jugando dominó, no iba a dejar ni la partida no por la mitad, ni iba a salir en calzoncillo a recibirme a mí para el cafetín. Claro. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que era necesario que alguien se ocupara en cada evento deportivo de importancia o de no importancia, porque es que el Universal tenía su manera de cubrir deporte, y mientras en el Universal no podía faltar el golf que estaba saliendo en el Country Club, en Últimas Noticias les importaba un pepino si salía o no salía, Es así. porque eran Era públicos muy diferentes. claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, yo me di cuenta que hacía falta alguien que llenara ese espacio. Y bueno, casualmente coincidió con que yo empecé a trabajar con Eduardo Rojas Lander en la Copa Nescau. En la Copa Nescau se generó una sala de prensa, un sitio donde los periodistas podían llegar y llevarse la fotocopia de los resultados oficiales. Yo les traía a los atletas para que los entrevistara, haciendo una competencia de 5.000 muchachos de distintos liceos que no eran precisamente estrellas y que no iban a estar pendientes de que el periodista los iba a ir a entrevistar. Claro. Entonces, eso generó una manera de trabajar que yo traté de adaptarla a la realidad de cada uno de los deportes que me tocó cubrir.